Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a mirar lo que es el componente aleatorio del pensamiento espacial. ¿Qué debemos de tener a la mano? Debemos de tener a la mano nuestro cuaderno de matemáticas. Abrimos y colocamos ahí componente aleatorio. En esta parte del componente aleatorio vamos a establecerlo en dos partes. La primera parte va a ser conceptual y la segunda parte va a ser operativa. En la primera parte conceptual, vamos a mirar lo concerniente a lo que es variable, muestra y población. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es estadística? ¿Qué estudia la estadística? ¿Cuál es el campo de acción de las estadísticas? ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la estadística? Y vamos a comenzar a mirar cada uno de los conceptos, características y términos que hacen parte de ese tipo de proceso. ¿Qué es estadística? La parte de estadística se deriva de la palabra estado. Generalmente, uno de las primeras colonias o las primeras civilizaciones que comenzó a realizar y tomar los datos y comenzar a hacer este tipo de ejercicios fueron los griegos. En ese entonces, ¿qué se interesaba? Se interesaba era cuántos habitantes, cuántas colonias, cuántas culturas estaba conformado el Estado griego. Y ese primer ejercicio fue lo que se le llamó el censo. Y de ahí es donde se deriva prácticamente todo este mundo de los datos. Los datos tienen vida, los datos tienen una apreciación y los datos tienen algo en la toma de decisiones. La estadística que vamos a mirar en nuestro primer curso corresponde a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aquella que analiza el dato para tomar ciertas decisiones, en la cual los elementos y términos que hacen parte de ese tipo de procesos son lineales, son fáciles de manejar. Hacen parte de la estadística descriptiva los conceptos como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia relativa absoluta. De igual manera, hacen parte de la estadística descriptiva los elementos de tendencia central, mediana, promedio y moda, los elementos de dispersión. Entre más, el término que más se utiliza en la dispersión es el término de rango, desviación y datos atípicos. Para poder entender y poder conceptualizar la parte de la estadística descriptiva, vamos a comenzar de lo que es población, qué es muestra, qué es tamaño, qué es variable y cómo se clasifican. Y luego en la segunda clase, en la parte operativa, vamos a mirar lo que son las tablas de frecuencia. Población. La población es el conjunto de datos que inicialmente se tomó como el conjunto de personas. Es el conjunto de datos general en la cual se quiere estudiar. Una muestra es el subconjunto que hace parte de esa población. En estadística, cuando la población es muy extensa o muy grande y se quiere trabajar con una muestra, esa muestra se le llama muestra significativa. Es una muestra que nos permite tomar decisiones porque es lo más aproximado a una población. Elemento hace parte de la muestra, hace parte de la población y lo que se trabaje sobre el elemento afecta a la muestra y afecta a la población. El tamaño es el número de elementos que hacen parte de una muestra y que a su vez hacen parte de la población. Entonces, en el primer orden de ideas tendríamos lo que es población, lo que es muestra y lo que es tamaño. Para esto, podemos tener, por ejemplo, lo siguiente.
En un siguiente ejemplo podemos mirar la población, todos los estudiantes de la institución educativa cotetiva. Población. Muestra, los estudiantes de tercero y de quinto que vivan en el barrio de Las Nieves. Tipo de la muestra es cualitativo. ¿Correcto? Entonces ahí podemos mirar, la población es toda la institución educativa y la muestra es un subconjunto que hace parte de esa población. En este caso, todos los estudiantes de tercero y de quinto que vivan en el barrio de Las Nieves. El carácter de la muestra en este caso es cualitativo porque te va a indicar, pertenezco a tal parte, pero no te va a indicar un número. Para ello, en este camino de la estadística descriptiva, tenemos que definir lo que son las variables. Las variables en estadística pueden darse de dos maneras. Una es discreta y la otra es variable continua. Las variables discretas son aquellas que son finitas, o sea que tienen un principio y tienen un fin. Las variables continuas son aquellas que no son finitas, hacen parte de un conjunto finito, pero a su vez son infinitas. Por ejemplo, una variable discreta, cuando se pregunta cuál es el número de hermanos, se dice 3, 2, 6, 1 o no hay. ¿Cuál es la edad de una persona? 22, 25, 45, 50 años. El resultado de un juego de dados también resulta ser una variable discreta. Una variable continua, la estatura de una persona. Las estaturas de las personas no son fijas. Hay una persona que puede tener 1,70, otro 1,71, otro 1,71.1, otro con 1,71.111. O sea que en ese mismo trasegar, el dato se hace infinito. El peso de una persona también es un dato que pertenece al conjunto de variables continuas. Las muestras. Bueno, ¿cómo son las muestras? Las muestras tienen tres campos. Las muestras pueden ser exhaustivas. Las muestras pueden ser estratificadas y las muestras pueden ser aleatorias. En esa parte de una muestra exhaustiva es la que se le hace a todos los individuos de una población. Por ejemplo, la población del Cotediva. En este momento se cuenta con 1.100 estudiantes. Esa es una muestra exhaustiva. Una muestra estratificada, cuando se elige con cierto dato, con cierta intención, lo que se quiere investigar. Todos aquellos estudiantes del Cotediva que vivan en el barrio de Las Nieves, no necesariamente de tercero o quinto. Ahora es mayor el carácter de la muestra. Es una muestra con mayor sentido, donde vamos a tener tanto primaria como bachillerato, como los jardines. ¿Cuáles son todos aquellos estudiantes que pertenecen a la institución educativa Cotediva y que vivan en el barrio de Las Nieves? Esa es una muestra estratificada. Una muestra aleatoria. Puedo tomar estudiantes de octavo, de noveno, de 11, de primero, de tercero y de quinto, y de acuerdo a esa muestra, que lo tomo de una manera al azar, esa muestra recibe el nombre de una muestra aleatoria. ¿Para qué son las muestras? Depende de la intención o de lo que se quiera consultar o investigar. Entonces, correcto. Entonces, en esta primera instancia, lo que tenemos que nosotros tener claro es cómo es el camino de la estadística. ¿Qué es el concepto de estadística? Que es basado en el concepto de censo. ¿Qué son variables? Que tienen dos clasificaciones, variable discreta y variable continua. ¿Qué es una muestra? Que tiene tres clasificaciones, muestra estratificada, muestra aleatoria y la muestra exhaustiva. Variable, muestra, población. Es la primera parte del camino conceptual en estadística. Cada uno de estos conceptos deben de estar anotados en nuestro cuaderno para comenzar a entender
en el camino cuando estamos hablando de muestra, cuando estamos hablando de variable, cuando estamos hablando de población. Y entender la segunda parte, que vienen siendo cada una de las características y los elementos que hacen parte de la estadística descriptiva. Entre ellos frecuencia absoluta, entre ellos frecuencia relativa, entre ellos frecuencia acumulada, entre ellos frecuencia acumulada relativa. Y luego cuando se tiene la tabla de frecuencia, podemos analizar los datos con otros elementos. Uno de ellos, elemento de tendencia central. ¿Cuál es su promedio? ¿Cuál es su mediana? ¿Cuál es su moda? Otro de ellos, elementos de dispersión. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la desviación media? ¿Cuál es la desviación estándar? Con esos dos tipos de elementos podemos tener mayor información de cómo estamos cualificando y cómo estamos tomando los datos. Este video va a estar en nuestro canal personalizado de YouTube. Debes mirar el video. Debes de colocar tu nombre, apellido, curso y dar OK. Eso nos permite a nosotros tener el control y el seguimiento de todas aquellas personas que están recibiendo estas clases online y que nos permite llegar a ellos. Y recuerda, estamos contigo en este camino. Estamos juntos. Ayúdanos para poder llegar a ti de una mejor manera. Muchas gracias por tu asistencia y por ver este video. Y recuerda, tienes que colocar en el video tu nombre, apellido, grado y dar OK.